Esto es Acciones Fiscales con el Dr. Juan Raúl López Villa. El podcast de innovación y vanguardia fiscal. Bienvenidos. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? El día de hoy vamos a hablar de un tema muy importante y nos referimos a las causales de procedencia del juicio de nulidad, también conocido como juicio contencioso administrativo. Mucho se ha hablado acerca de cuáles son los distintos medios de defensa o medios de impugnación con los cuales cuenta el contribuyente en contra de actos o resoluciones que emiten las autoridades fiscales federales. Y así entendemos que el medio de defensa optativo en primera instancia, como lo prevé el Código Fiscal de la Federación, es el recurso de revocación, un medio de defensa que se presenta vía buzón tributario ante la misma autoridad que emite el acto, pero que a final del día resuelve la misma autoridad, pero es optativo para el contribuyente. Es decir, no es necesario, no es obligatorio que lo agote, pudiendo entonces saltarse ese medio de defensa e ir directamente al juicio de nulidad. En el juicio de nulidad, el contribuyente puede impugnar los actos, las resoluciones e incluso reglas de carácter general, resoluciones generales o incluso decretos. Es un tema verdaderamente interesante y hay que recordar que en contra de la resolución que en su caso emitan las salas del Tribunal Federal de Justicia Administrativo, tendrá como último medio de defensa el contribuyente el juicio de amparo directo. Este medio de defensa procederá en términos, por supuesto, de los que establece la ley de amparo, pero concretamente cuando hayan sido directamente vulnerados los derechos humanos del contribuyente, derivado efectivamente de esta resolución definitiva emitida por el Tribunal Federal de Justicia Administrativa a través de alguna de sus salas. Y en contra de esta resolución definitiva recaída al juicio de amparo, tendría la última opción el contribuyente, la última instancia, diríamos, que es el recurso de revisión ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación. En ese contexto, entonces, si bien es cierto el recurso de revocación es optativo para el contribuyente, entonces, ¿cuáles son estas causales por las cuales procede el juicio de nulidad, también conocido como juicio contencioso administrativo, que lo prevé y que lo regula la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo? Sin embargo, las causales a través de las cuales nos indican cuáles son los casos en donde procede el juicio de nulidad no están contenidos en la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, sino en la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Administrativa. ¿En qué artículo? En su artículo 3. Y así, este artículo nos refiere, nos establece que conocerá este tribunal de los juicios en que se promuevan contra resoluciones definitivas, actos administrativos y procedimientos que a continuación se indican para efectos de este juicio de nulidad. Y así encontramos entonces que procede el juicio de nulidad en contra de acuerdos y decretos de carácter general diversos a los reglamentos cuando sean autoaplicativos o cuando el interesado los controvierta con motivo de su primer acto de aplicación. Y aquí vemos un tema verdaderamente interesante, trascendental, en función de que esta ley de 2006 previene una situación relativamente innovadora para esa época, a través de la cual se establece y se permite entonces que proceda el juicio de nulidad en contra de acuerdos y decretos de carácter general, incluso contra el primer acto de aplicación. En este contexto hay que recordar que el juicio de amparo también procede en contra de leyes, de decretos, de normas de carácter general, sí, pero en el juicio de amparo lo que se impugna es su presunta inconstitucionalidad y en el juicio de nulidad lo que se impugna es su ilegalidad. Claro, son procedimientos distintos que tienen puntos en común, como la suspensión provisional en el juicio de amparo indirecto, pero en este caso, vean qué interesante que la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, si bien es cierto, no establece las causales de procedencia, es la Ley Orgánica en su artículo 3, en la fracción primera, que prevé que los decretos y los acuerdos de carácter general que sean diferentes a los reglamentos, ya sean autoaplicativos o heteroaplicativos, pues procede el juicio de nulidad. ¿Qué plazo tendrá el contribuyente? Pues 30 días para impugnar este medio de defensa.
Así entonces, los decretos, acuerdos de carácter general, sean autoaplicativos o heteroaplicativos, tendrá la opción entonces el contribuyente, de acuerdo a lo que ya habíamos mencionado, pues a impugnar su ilegalidad presunta a través del juicio de nulidad. En este contexto hay que recordar que son autoaplicativos o heteroaplicativos. ¿Qué quiere decir? Autoaplicativos a partir de su publicación o heteroaplicativos a partir del primer acto de aplicación de ese decreto, regla de carácter general, que sean obviamente diversos a los reglamentos. La segunda causal que establece la fracción segunda del artículo 3º de la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Administrativa en comento establece que procede también contra las resoluciones o actos administrativos dictadas por autoridades fiscales federales y organismos fiscales autónomos en que se determine la existencia de una obligación fiscal, se fije cantidad líquida o se den las bases para su liquidación. Esto es trascendental porque entonces estaríamos hablando pues de resoluciones que puedan emitir este tipo de autoridades fiscales federales y de organismos fiscales autónomos, en donde se determine, por supuesto, en cantidad líquida esa obligación para efecto de que se pueda liquidar por parte del contribuyente, es decir, una resolución que determine un crédito fiscal. Hay que recordar que incluso las resoluciones que determinan multas, pues la multa, a pesar de ser un aprovechamiento, tendrá entonces la naturaleza del crédito fiscal, tal como lo refiere el Código Fiscal de la Federación. La fracción tercera establece las causales correspondientes a aquellas resoluciones que nieguen la devolución de un ingreso de los regulados por el Código Fiscal de la Federación indebidamente percibido por el Estado cuya devolución proceda de conformidad con las leyes fiscales. ¿Esto qué implica? Pues que el contribuyente cuenta con el derecho humano a solicitar la devolución de saldos a favor. Y en este contexto, atendiendo al octavo constitucional y cumpliendo con los requisitos del artículo 18 del Código Fiscal, el contribuyente tendría la posibilidad de solicitar a la autoridad la devolución de esas devoluciones que tiene a su favor, y en este contexto puede ser incluso pago de lo indebido, es decir, que haya pagado indebidamente una contribución y que pida a la autoridad la devolución de ese saldo a su favor y que en este tenor haya sido percibido por parte del Estado de manera indebida, o incluso cuando el contribuyente solicite o le requiera o le pida a la autoridad la devolución de un saldo a favor, obviamente pues que proceda conforme lo establece el Código Fiscal de la Federación. Pero si la autoridad se lo niega y entiende el contribuyente y encuentra el contribuyente que existen elementos sobrados para impugnar su presunta ilegalidad, pues lo podría impugnar bajo este medio de defensa que comentamos. La fracción cuarta del artículo 3º de la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Administrativa establece como causal las resoluciones que impongan multas por infracción a las normas administrativas federales. Como ya lo habíamos apuntado, las multas como tales pues tienen la naturaleza jurídica pues de que no son evidentemente contribuciones, sino son aprovechamientos. Pero el aprovechamiento va a tener también el carácter de crédito fiscal y como tal es impugnable por esta vía. La fracción quinta es aquella que se refiere a las que causen un agravio en materia fiscal distinto al que se refieren las fracciones anteriores. Creo que queda demasiado claro. La fracción sexta establece que son aquellas resoluciones que nieguen o reduzcan las pensiones y demás prestaciones sociales que conceden las leyes en favor de miembros del Ejército, de la Fuerza Aérea, de la Armada Nacional o de sus familiares o derechohabientes con cargo a la Dirección de Pensiones Militares o al Erario Federal, así como las que establezcan obligaciones a cargo de las mismas personas de acuerdo con las leyes que otorgan dichas prestaciones. Es decir, se refiere a las pensiones referentes a miembros del Ejército o que tengan derecho a percibir, miembros del Ejército, de la Fuerza Aérea, de la Armada Nacional, sus familiares o derechohabientes, con cargo, por supuesto, a la Dirección de Pensiones Militares, como ya lo habíamos señalado, al Erario Federal. También el segundo párrafo de la fracción sexta establece cuándo, para fundar su demanda, el interesado afirme que le corresponde un mayor número de años de servicio que los reconocidos por la autoridad respectiva que debió ser retirado con grado superior al que consigne la resolución impugnada
o que su situación militar sea diversa de la que le fue reconocida por la Secretaría de la Defensa Nacional o de Marina, según el caso, o cuando se versen cuestiones de jerarquía, antigüedad en el grupo o tiempo de servicios militares. Las sentencias del tribunal solo tendrán efectos en cuanto a la determinación de la cuantía de la prestación pecuniaria que a los propios militares corresponda o las bases para su depuración. La fracción séptima establece pues las que dicten en materia de pensiones civiles sean con cargo al erario federal o al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, del ISSSTE. La fracción octava, las que se originen por fallos en licitaciones públicas y la interpretación y cumplimiento de contratos públicos, de obra pública, adquisiciones, arrendamientos y servicios celebrados por las dependencias y entidades de Administración Pública Federal, centralizada y paraestatal y las empresas productivas del Estado, así como las que estén bajo responsabilidad de los entes públicos federales cuando las leyes señalen expresamente la competencia del tribunal. Es decir, aquí se refiere, por supuesto, cuando exista una resolución en materia de licitación pública y que el particular se considere afectado en esa resolución y en este contexto tenga que ver, por supuesto, con contratos públicos, obra pública, es decir, la asignación de obra pública, de contratos públicos, adquisiciones, arrendamientos, correspondiente, por supuesto, a la ley de la materia y que el particular, el gobernado, considere que existe un aspecto de ilegalidad en esa resolución. La fracción 9 se refiere a las resoluciones que nieguen la indemnización por responsabilidad patrimonial del Estado, declaren improcedente su reclamación o cuando habiéndola otorgado no satisfaga al reclamante. También las que por repetición impongan la obligación a los servidores públicos de resarcir al Estado el pago correspondiente a la indemnización en los términos de la ley de la materia. Vean entonces que el contribuyente, el particular, el gobernado, el ciudadano de a pie, tiene derecho a reclamarle la responsabilidad administrativa del Estado e incluso reclamar la indemnización por responsabilidad patrimonial del Estado, acorde con la ley que regula esta materia, y con ello, en caso de que se niegue esa indemnización, el gobernado podría impugnar esa resolución por vía de juicio de nulidad. La fracción décima, las que requieran el pago de garantías a favor de la Federación, las entidades federativas o los municipios, así como de sus entidades paraestatales y las empresas productivas del Estado. La fracción 11, las que traten las materias señaladas en 94 de la Ley de Comercio Exterior. La fracción 12, las dictadas por autoridades administrativas que pongan fin a un procedimiento administrativo o una instancia o resuelvan un expediente en los términos de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo. Las que resuelvan los recursos administrativos en contra de las resoluciones que se indican en las demás fracciones de este artículo. Y hasta acá llegaríamos para llegar hasta la fracción 13 del artículo 3 de la Ley Orgánica, y con esto también entendemos que existe una ley de procedimiento administrativo y existe otra ley federal de procedimiento contencioso administrativo. ¿Cuál es la diferencia? Pues que la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo establece la procedencia cuando las leyes de la materia no establezcan los procedimientos a seguir, los procedimientos administrativos. Es así que en materia fiscal, en materia de comercio exterior, en materia de pensiones, como ya hemos comentado, en materia de licitaciones públicas y como veremos más adelante también en materia de propiedad industrial, entre otros tantos puntos, procede el juicio de nulidad, mientras que la Ley Federal de Procedimiento Administrativo establece entonces estos procedimientos cuando la ley de la materia no sea tan específica para estos efectos. Continuamos entonces en el siguiente bloque. No se vayan. Esto fue Acciones Fiscales. Síguenos en nuestras redes sociales. Hasta la próxima.